Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para brindarle apoyo a esas familias que están en situación catastrófica, enfrentando una enfermedad como el cáncer, que todo el mundo sabe lo difícil que es enfrentar medicamentos, tratamientos que son sumamente costosos. Incluso los alimentos especiales también para los enfermos de cáncer. Hay que apoyar ese gesto de desprendimiento y de cristianísima formación de la gente que está al frente de estos patronatos. Hay que colaborar. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Jóvenes en alto riesgo, formarlos y llevarlos a ser verdaderos ciudadanos, útiles al país. Eso es una tarea homérica, difícil de ver. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo está ese centro de acogida que los salesianos regentan para ayudar a esos jóvenes. Bien. Bueno, entonces bajaron de las alturas de Jarabacoa, no de las alturas del poder, los prominentísimos dirigentes del PRM y del gobierno, porque prácticamente todos sus dirigentes están en cargos directivos del gobierno. El partido prácticamente está acéfalo, porque ahí no hay administración diaria de ese partido, como se sabe, porque todos son funcionarios y hay que atender las funciones públicas. Pero ese seminario se hizo y por lo que vemos
prácticamente ahí nada más se pudo hablar de política. Parece que los temas de gobierno hay que tratarlo es en los llanos, en las llanuras de Santo Domingo, en los consejos de gobierno. Parece que no fue oportuno aquello, bien visto las declaraciones de que se van a consultar las bases de ese partido, que serán contacto más directo con ellos, que el partido tiene que estar atento a su programa de desarrollo y de atención y de escuchar sus directivos, sus cuadros y sus bases, fijarnos fecha para la escogencia de candidatos, y parece que algunos lineamientos se trazarían ahí sobre la conducta que deben tener los precandidatos, porque siempre, como se sabe, el PRM teme, como de hecho debe ser considerado, exhumar aquellas, decíamos la semana pasada nosotros, exhumar aquellas molestias, aquellas dolencias de las que sufrió el PRD, que es su fuente nutricia, su fuente de ADN, de ácido desoxirribonucleico, como lo decían en la universidad, en el ciclo de Craig. Entonces, esos temores son válidos y eso lo trae la lucha interna, muchas veces desgarrante, descalabrante, porque crea desequilibrio, y no solamente dentro del partido, sino al país, hemos dicho eso también. Y su gobierno, entonces se debilita el gobierno y de hecho se debilita la administración pública. Entonces hay que ver esas cosas. El PRM tiene que estar vigilante de eso, indiscutiblemente, porque es siempre una especie de espada de Damocles, ese comportamiento de fratría en que luchaba ese PRD antes y que ellos no quisieran repetir eso. Y como, diríamos, reflexiones de esas andanzas que tuvo el PRD, pues ese encuentro es válido desde el punto de vista político. Desde luego, hay que ver lo que será de este gobierno el libro de los hechos. Vamos a relacionarlo un poco con los textos bíblicos. El libro de los hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, y eso uno sabe que esos son los hechos de los apóstoles. Pero en este caso hay que ver los hechos de los apóstatas, porque estamos hablando de gente que ha promovido, como se sabe, o se ha dicho, o se ha visto, ha promovido un cambio que es un cambio que se avanza pero en reversa, hemos dicho, porque lamentablemente hay tantos problemas que ya se va a hablar mañana, tendrá que hablarse de ese libro de los hechos del gobierno del PRM. La gente sabe, ellos, los dirigentes de ese partido, que está muy disgustada porque hay muchos problemas que se han agravado en esta gestión. Y para nadie es un secreto que el problema eléctrico, por ejemplo, todo el mundo sabe que aquí se trató de ir corrigiendo esos problemas y que no había estas crisis que se han presentado por falta de visión. Porque aquí dijimos nosotros, siendo agrónomos, dijimos con tiempo aquí que había un déficit de 500 megavatios cuando llegó este gobierno al poder. Y que como Catalina iba a entrar, parece que el gobierno pensó que con esos 760 megavatios de Catalina, ya con eso se resolvía el problema y podían respirar tranquilos. Pero siempre nosotros, como agrónomos, pues yo no soy ingeniero eléctrico, pero uno se entera conversando con los técnicos de la materia y sabíamos
que se iban a presentar problemas serios de apagón, porque ya venía un déficit acumulándose, porque ese trabajo de Catalina se diseñó para 45 meses y se tomó 83 u 84 meses terminar esa planta. Entonces eso se va acumulando, ese déficit, y por más que se vayan comenzando con estas energías renovables y qué sé yo, energía solar y energía eólica, biomasa, se entró, pero no, eso no es suficiente, y el gobierno tenía un equipo deficiente en energía. El secretario de Energía, el ministro, fue un fracaso total. Entonces eso retrasó y hoy estamos cosechando esos problemas y anda desesperado el gobierno buscando. Pero esos hechos tal vez no fueron evaluados allá, o tal vez fueron evaluados en la loma, como se dice. Pero los servicios, señores, educación peor. Pocos gobiernos habían tenido un desempeño tan malo como el que ha tenido este gobierno, con 3 ministros de educación, y ninguno de los 3 hasta ahora, este es el que está ahí, pero esto es una incógnita, porque es un señor que no conoce de eso, y entonces con tantos problemas acumulados como hay en ese ministerio, nadie puede esperar un desempeño en ese departamento educativo de éxito. Los problemas de agua, los problemas sanitarios se han agravado, las vías de comunicación y eso que no ha habido en toda esta lluvia y todos estos tiempos. Pero los campos, uno ve las quejas, entonces hay tantos problemas que la gente puede pensar que el gobierno en materia de resultados tendrá un libro de hechos ahí muy cuestionable. Por eso yo le puse el libro de los hechos, porque ese 5.º libro del Nuevo Testamento lo que relata es el crecimiento, los hechos de verdad, el crecimiento y el desarrollo de ese cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, y esos trabajos de San Pablo y de esos apóstoles, que eso no fue cosa pequeña, claro, acompañado por el Espíritu Santo, porque siempre los cristianos nos hemos preguntado cómo es posible que los seguidores de Jesucristo, que eran unos tipos, eran proletarios, pescadores y gente que no tenía un nivel educativo para la época, no eran de las clases más exclusivas de la sociedad hebrea de ese momento. Pescadores, gente muy sencilla, gente de la calle, como dice, gente sencilla, corriente, pero guiados por el Espíritu Santo. Esa gente fueron los que relataron todos esos hechos, la vida de Jesús y el crecimiento de esa iglesia y toda esa evangelización y dar a conocer las ideas y esas palabras de Jesucristo, el libro de los hechos. Entonces, los gobiernos tienen su libro, se le escribe su libro de sus cosas para que después la gente saque sus conclusiones al final. Esas reuniones, yo no sé qué va a traer, porque al gobierno nadie renuncia. Hay que cancelarlo, porque ninguno de esa gente que están en esos cargos públicos, que no tienen resultados tangibles, esa gente no renuncia, pero el presidente no cancela. Ha separado, porque indiscutiblemente el presidente ha separado gente de los cargos, pero tienen cargo todavía gente que no da pie con bola, como se dice. Y yo creo que el equipo gubernamental más eficiente era el que no estaba allá arriba. Es del área económica y financiera y esas cosas, y es que están los mejores desempeños del gobierno de don Luis Abinader. Porque en materia de obras públicas, eso es todavía están con las manos cruzadas, como dicen. Porque las obras lentas. Entonces, tantos actos de corrupción.
Ese caso de Senasa, dígame usted, todas estas construcciones que no se sabe cuál es el desempeño contable de ella. Ese metro, por ejemplo, resiste una auditoría. La Duarte resiste una auditoría. Senasa soportará una auditoría verdadera y completa. Y así hay una serie de instituciones. Ese caso del Intran, el caso de educación, INAVI, tantos casos de corrupción que ha habido, se han denunciado. Que todos esos hechos son parte de ese libro de los hechos, perdón, no de los apóstoles, sino de los apóstatas, que lamentablemente hay gente ahí que ha actuado en forma muy cuestionable. Vamos a esperar cómo serán el desempeño de estos jóvenes, que ya le queda 3 años más. Ellos han propuesto 1 año antes del periodo de las elecciones escoger el candidato. Siempre eso es complicado porque se alteran los ánimos, se usan los recursos públicos en forma indiscriminada. El presidente ha señalado que va a separar a esa gente. El PLD lo había hecho, Danilo Medina lo hizo cuando fueron a la primaria del PLD, pero ya el PLD estaba herido de muerte por esa mala estrategia de aliar la mala fe y la astucia, y trajo esa división en el PLD que lamentablemente se fue a pique, se fue el gobierno y se fue el partido a pique. Y hay que ver los resultados, están ahí. Por eso el PRM tiene que actuar con pie de lana, como se dice, y verse en esos espejos para que después no le coja la noche, como se dice, y tenga que exhumar, repito, esas dolencias del PRD, que la repitió el PLD. Ahí la vimos, porque los gobiernos y los partidos no, es difícil que saquen conclusiones de eso. Los políticos yo no sé por qué se obstinan y no sacan conclusiones del pasado. Malos liderazgos, no sabemos. Vamos a ver qué va a pasar más luego. Pero el PLD, el PRM que piense que tiene que hacer las cosas bien hechas. Que lo mal hecho también tiene que hacerlo bien hecho. Porque si no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, ese libro de los hechos, mañana le van a sacar todo eso, todas esas deficiencias, esas corruptelas, todo ese proceder altanero, muchas veces, que también hay que ver si esa altanería se va. No sé si se habló de eso en la Loma. Señores, tenemos que ser menos altaneros y más humildes, porque esos jóvenes, la verdad que, como decía Immanuel Kant, cuando se goza del poder, inexorablemente se corrompe el buen juicio de la razón. Vamos a esperar. Bueno, vamos a ver. Nosotros dijimos aquí hace unos días sobre un anuncio, un aviso público que sometiera el Consejo Nacional de la Magistratura. Y a mí me llamó la atención el caso de un juez que será evaluado en el Consejo Nacional de la Magistratura ahora, porque hay unos jueces de la Suprema Corte de Justicia que serán evaluados su desempeño para si lo ratifican o lo despiden. Entonces, en ese anuncio público fue el martes 16 de septiembre que se hizo. Aquí están el señor Jiménez Ortiz,
Manuel Alexis Rí Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Rí Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. 7 años transcurridos desde sus designaciones. Y eso, según el artículo 181 de la Constitución de la República, hay que hacer una evaluación del desempeño de los jueces de Suprema Corte de Justicia. Y eso lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, este anuncio se hizo para que la gente como que opinara, a presentar objeciones a esos 3 jueces que van a ser evaluados a partir de esa fecha que se anunciaba el martes 16 hasta el 23 de septiembre. Eso es hasta mañana. Al correo electrónico tal que está ahí. Después. ¿Qué es lo que me llamó a mí la atención de esto? Que nosotros habíamos puesto también en aviso, no porque seamos amigos de ese juez, porque yo no conozco al señor Moisés Ferrer Landrón, no sé quién es, pero ese señor, cuando se conocía en Suprema Corte de Justicia el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro, ese juez tuvo una opinión desfavorable al grupo, es decir, dio un voto disidente a lo que dieron los demás jueces que conocieron el caso de ese Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y yo me atreví a decir, tal vez producto de mi supina ignorancia en los asuntos jurídicos o judiciales de la judicatura, que ese juez, si le tocaba ser evaluado, probablemente iba a ser despedido del cargo. Porque uno sabe cómo que se manejan los asuntos judiciales en este país por los grupos interesados y se disgustan y dicen, mire, ese juez no puede estar ahí porque ese juez me quiso afectar mis intereses y es gente muy poderosa. Entonces, vamos a ver el comportamiento de ese Consejo Nacional de la Magistratura cuando le toque evaluar a ese juez que fue el hombre del voto disidente o en el cual participaron otros jueces y rechazaron en Suprema Corte de Justicia los argumentos que presentaba el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Este juez no vio el caso como lo vieron los otros. Entonces, probablemente ese comportamiento, vamos a ver si es verdad que la justicia y el Consejo Nacional de la Magistratura se manejan con justicia. Porque hay que ver ese caso, qué va a pasar. Ese es un juez incómodo, no conviene tenerlo ahí. Vamos a ver, pero yo voy a estar pendiente de ese caso porque a mí me llamó la atención. Y como en ese caso de ese aeropuerto, ahí se han cruzado tantos intereses poderosos que estos casos, aunque se vean sencillos o aislados, hay que ponerle atención, porque eso le dice a uno si realmente hay grupos que quieren controlar o controlan la justicia dominicana, grupos económicos. Vamos a ver. Vamos a una breve pausa y regreso. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, recientemente leí que el presidente se reunió, el presidente Abinader, con un grupo de empresarios, agropecuarios incluso, y de otros sectores también. Pero en el caso de los agropecuarios, me llamó la atención a mí que no se hablara, se habló de mesas de precios y de producción, algo así, en esa reunión con agroempresarios principalmente. Pero ahí no se habló, señores, de costo de producción. Y en el área agropecuaria, yo creo que se necesita conocer realmente qué es lo que pasa con la producción nacional. Porque usted tiene que saber, las autoridades nacionales tienen que saber cuáles son los costos de producción de los principales productos que consume la población, porque incluso para poder planificar el crédito agropecuario, usted tiene que saber cuánto es que necesitan los productores, qué le cuesta producir a un productor. Y aquí hay la costumbre de que los gobiernos dan dinero, como este gobierno que comenzó dando dinero, tasa cero, de ahí hay 25, qué sé yo, 5.000 millones, y todo el mundo sabe el nivel de corrupción que eso trajo. Que el dinero en el Banco Agrícola se esfumó, pero se esfumó en manos, probablemente las manos más unidas al cuerpo político del gobierno. Entonces, usted no puede actuar entregando dinero como si fueran semillas que está entregando ahí, semillas o cepa de plátano y cosas así. Entonces, yo pienso que en esas mesas debió trabajarse un plan de determinar cuáles son los costos de producción en los productos básicos del país, lineamientos de estadísticas, buscar la compilación de esas informaciones y luego la distribución de esos datos a los agricultores y promover eso para que la gente sepa, o las autoridades y los gremios y los grandes y los pequeños productores puedan conocer qué es lo que pasa en el campo,
cuánto cuesta producir un quintal, una fanega, una libra, un kilogramo X de cualquiera de esos productos, o frutas, lo que fuere. Porque aquí parece que se actúa a ciegas. Entonces, la producción, usted no sabe por qué, por ejemplo, el plátano, que hemos dicho, el plátano tiene 5 años a 20 pesos o más en los supermercados. Entonces, algo pasa. Eso no está claro. ¿Por qué? Porque ¿quién puede fomentar o no el cultivo de plátano aquí? Si está a 20 pesos y la gente que está tomando decisiones de políticas públicas agropecuarias tiene negocio con ese producto, entonces no le conviene fomentar ese producto porque es bueno que se mantenga esos precios altos. Entonces, además, si usted no sabe el costo de producción de una unidad o de un racimo, lo que fuere, o del costo por tarea o hectárea, como usted lo quiera medir, usted no puede diseñar políticas de fomento. Porque si usted entiende que producir un plátano cuesta 2 centavos de peso, o 3 centavos, o 1 peso, o 2 pesos, entonces hay que ver por qué ese plátano está llegando a 20 pesos al consumidor. Porque si cuesta 2 pesos producirlo, y póngale usted que se incremente el doble en el camino por la comercialización, la distribución, etc. Entonces deberá salir a 5 pesos. No estoy diciendo que ese sea el costo del plátano, pero debe saberse cuál es el costo del plátano, porque hasta los productores de huevo, cuando tienen crisis, lo primero que alegan es, y los polleros también, el costo de producción. Que me cuesta en la libra, me cuesta producir un pollo en granja, me salen 37 pesos al pie. Bueno, tienen unos datos. Entonces la gente presiona para que baje el pollo y no suba a 100 pesos. Porque se supone que si el costo es 30 no puede, o 35 pesos el pollo en pie, no puede venderse a 125, 120 pesos la libra de pollo. Porque hay un margen demasiado alto ahí para la comercialización, no puede ser. Entonces los gobiernos toman política de, si hay costos más bajos importan para bajar, ponerle presión a la especulación, por ejemplo, o al control de la producción, porque se controla la producción. Entonces yo creo que los costos de producción es muy importante que se asuman en las autoridades para poder tener un diseño de políticas, que es lo que se va a hacer con fomento, porque aquí no se fomenta, o agricultura tiene problemas porque las cosas no bajan de precios. Por ejemplo, yo veo los ajíes. El ají, ese ají morrón, el ají morrón que se producen en los invernaderos, pero eso no baja de 85 pesos la libra, casi 90 pesos una libra de esos ajíes en los supermercados. Pero es un precio estático. ¿Por qué se mantiene tan estático ese precio? Es decir, no hay una oferta y demanda que se incremente la oferta, o que la demanda, bueno, puede bajar, pero la oferta ni se incrementa ni sube y el precio se mantiene estable en 85, 90 pesos una libra de esos ajíes. Algo pasa, porque es que no se está fomentando. Pero tal vez no se sabe cuáles son los costos de producción, y tal vez el que lo está produciendo está ganando demasiado dinero. Pero como no hay fomento, él dirá, bueno, yo sigo ganándome lo mismo. Es decir, no hay competencia, y yo creo que eso no está bien. Y la autoridad nacional debe saber qué es lo que cuesta producir, para saber primero qué cantidad de dinero de crédito se necesita, cuál es el costo de los fertilizantes, cuál es el costo, qué se puede subsidiar, qué no se puede subsidiar, cuál es los rendimientos por unidad de superficie, si vale la pena darle subsidio a una gente que sea un productor mediocre, que no, pero algo hay que saber, pero de esta autoridad. Y yo vi que en esas mesas
supuestamente, no sé cómo que se llaman, las mesas de, vamos a ver, yo creo que tengo el periódico aquí. Pero veo que el presidente dice que se reunió con esas, presidente Abinader se reúne con la cúpula empresarial y analizan economía. Estamos revisando de manera conjunta cómo inciden las variaciones internacionales en nuestra economía, desde los insumos que importamos para la industria hasta las discusiones sobre aranceles con Estados Unidos. Las noticias que compartimos hoy han sido positivas, dijo al concluir la reunión, que fue parte de las mesas de precio y de abastecimiento. El presidente habló con los representantes de los sectores, entre estos importadores, almacenistas, comerciantes e industriales de la República Dominicana. Bueno, entonces, ahí estuvo el presidente, el ministro de Industria y Comercio, la cúpula empresarial. Eso lo analizaron todos esos datos en el Palacio Nacional. Sin embargo, ahí yo no vi, nadie habló de costo de producción. Y si no hay costo de producción, ¿cómo puede haber una mesa, pregunto yo, que analiza precio y abastecimiento? Yo no vi que el Ministerio de Agricultura presentara una propuesta de eso. Bueno, miren, vamos a trazar unos lineamientos para la recolección, la compilación y la difusión de estas informaciones, que los agricultores estén todo el mundo debidamente informado, las autoridades, y por lo mismo que estoy diciendo, para planificar el crédito, el consumo, la demanda, la oferta, etcétera, etcétera. No se sabe nada. Aquí andamos a ciegas. No había visto yo qué país que está tan bien organizado es el nuestro. No lo voy a entender. Esa es la verdad. No lo voy a entender. Bueno, así uno no entiende también la pobreza o el control de la pobreza o la reducción de la pobreza. La señora Reyes, que está creo encargada del área del programa de reducción de pobreza, 830,000 personas fueron incluidas de marzo del 2024 a la fecha. Es decir, gente que han salido de la pobreza. Pero esa gente sale de la pobreza sobre la base de mantener la dádiva que da el gobierno, que son unos fondos que se le dan a la gente todos los meses. El día que el gobierno no pueda dar ese dinero, volvemos a la pobreza. Así que uno lo entiende. Pero el gobierno señaló que más de 3 millones de dominicanos han salido de la pobreza en este gobierno. Muy bien. Sin embargo, ahí salió un diputado del partido oficial repartiendo 4 huevos, señores, y una mano de guineo. Y el pueblo, miren, pero una masa de gente esperando buscar eso, que ese señor, en forma muy espontánea, vamos a decir, muy personal, él buscó una camionetita de esas plataneras y le daba su mano de guineo y sus 4 huevos a cada familia de esto, a cada señora que iba, o caballero que se acercara allí, y él le entregaba eso. Entonces uno se pone a ver ese modelo. ¿Y ustedes creen que un país que se reduzca la pobreza en 3 millones, el pueblo dominicano debe seguir en eso? ¿Qué es lo que pasa con este país? Es decir, ¿cómo es posible que las familias más necesitadas del pueblo dominicano, supuestamente se le está dando un dinero, un subsidio, para cubrir algunas necesidades? ¿Y cómo es posible que la gente se lance a la calle a buscar 4 huevos que son 40 pesos y una mano de guineo que debe costar 30 pesos? Es decir, una dama de esta probablemente salga y sea atropellada en una fila de esta buscando 70 pesos de comida, que es una mano de guineo y 4 huevos. ¿Ustedes creen que un país
que le anuncia al mundo que ha reducido la pobreza en 3 millones de gente. Se puede hablar de reducción de pobreza con comportamientos como estos. ¿Qué pueblo que nosotros tenemos, señores? Porque eso ni siquiera un pueblo indigente hace, ni en Gaza yo creo que hacen eso. Y hay que ver la situación de pobreza que tienen esa gente ahí, o por lo menos de subsistencia que tienen esa gente en ese territorio hoy en guerra con Israel. Yo creo que tenemos que revisarnos aquí. ¿Qué pueblo es que va a buscar esos 70 pesos? ¿Qué pueblo es ese? Porque eso no es un pueblo proletario, ese no es el pueblo dominicano, digo yo. ¿Quiénes son? ¿O es que la gente donde le den, aunque sea piedra pintada con cal viva, la gente hace fila para recoger las piedras, para que se le entreguen, porque tiene algún valor? Porque uno no va a entender esto. Yo tengo la imagen de Cantinflas, que siempre la pongo, porque esa expresión cantinflesca, señores, es una verdad de apuño de lo que son estos pueblos. Estamos peor, pero estamos mejor. Bien, eso es una contradicción. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Oigan qué expresión la de Cantinflas. Pero eso es lo que estamos viendo, señores. ¿Cómo es posible que este país, que los gobiernos gastan decenas, centenares de miles de millones de pesos en asistencia para la pobreza, y tengan un comportamiento como el que acabamos de ver en este país, de gente haciendo fila del pueblo, mujeres y hombres, esperando que este señor, un diputado del partido oficial, parece que está consciente de que hay un hambre atroz, pero resulta que dice los organismos de Naciones Unidas que no hay hambre, que en República Dominicana el hambre se ha reducido prácticamente a niveles ya ínfimos. Y entonces, ¿qué respuesta tiene esto? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la lectura que hay que darle a un comportamiento como este? ¿La gente tiene hambre? ¿O la gente actúa porque, qué sé yo, en forma borreguil? Que usted le dice que ahí están dando algo y la gente va y después que usted llega le dan un calimete y usted se va feliz. O tal vez se moleste porque le dieron un calimete, pero usted está haciendo fila por la mañana y no ha averiguado tal vez que lo que están entregando es un calimete, como se dice, un sorbete. Yo creo que tenemos que revisarnos. Honestamente vamos a tener que revisar este país, porque esas son cosas verdaderamente ridículas. Bueno, en Estados Unidos, señores, la corrupción, miren cómo es el país. Ese país, como es Estados Unidos, un país que uno entendía que era la perfección. Y estamos viendo a un Estados Unidos, digo yo estoy viendo a Estados Unidos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, después del arribo del presidente Trump al poder, porque lo relaciono con ese periodo de McKinley, del presidente McKinley, que fue malogrado, un disparo, un magnicidio. Pero McKinley era el tipo Trump, en el sentido de aplicar esos aranceles y esa política hacia lo interno de los Estados Unidos. Y veo a Estados Unidos, señores, eso es todavía, pero más atrás. Después de esta muerte del joven predicador religioso, Kirk, lamentable, como decíamos nosotros, que se calle una voz, porque todavía hay gente que no ha leído la expresión de Voltaire, decíamos nosotros la semana pasada, de que hay que respetar lo que diga el derecho que tenga cualquier persona a decir lo que tenga que decir, aunque usted no esté de acuerdo y tenga que respetarlo. Y dice, yo entrego la vida, me voy hasta la muerte respetada, haciendo que se respete el derecho de cada quien a expresar. Pero Estados Unidos está como en los tiempos de los cuáqueros,
Dios mío. Pero los cuáqueros eran pacíficos. Pero me refiero a que esta gente se le ha metido una religiosidad y una cosa en Estados Unidos con este trumpismo, esta derecha de Estados Unidos y este irrumpir Trump con estos métodos. Entonces, yo creo que ver a Estados Unidos casi, bueno, no casi, no, una gran parte de Estados Unidos reverenciando todo este comportamiento de estos jóvenes que tienen, como ese joven Kerr, que fue un extremista, el de derecha, indiscutiblemente. Pero, señores, ahí hubo una congresista que fue baleada en Minnesota, asesinada, y no hubo ese escándalo. Pero también al esposo de la Pelosi le entraron a martillazo, le partieron el cráneo, y lo que hubo fue casi alegría en ciertos sectores de esos que están representados en el presidente Trump. Entonces Estados Unidos no puede estar actuando en forma tan, qué sé yo, tan inconsistente. Estamos en el siglo XVII, en Estados Unidos, con estas cosas, estos movimientos. No voy a entender. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, ese comportamiento difuso del trumpismo en Estados Unidos, que me preocupa, digo yo, porque eso irrumpe en Estados Unidos, esa forma de actuar así tan rara en que ha entrado el señor Trump, que entonces actúa con fuerza contra las personas que se burlaron de la muerte de ese joven Kirk, cosa que está muy mal que una gente se alegre de la muerte de una persona, y más un joven que siempre lo que se dedicó fue a difundir sus ideas, extrema de derecha, pero sus ideas al fin, y eso no es pecaminoso.
Porque hasta Jesucristo también, los romanos, fíjense lo que pasó con Jesús. Un alma santa y buena, pero lo vieron peligroso. Ahora, eso es motivo para que Donald Trump se burle de la enfermedad de próstata con metástasis que tiene el presidente Biden. No. Entonces, yo no sé, que no hay juicio. Entonces, no se piensa. La corrupción. Tom Hoffman, el zar de la frontera, acusado de recibir $50,000 de soborno por unos agentes infiltrados del FBI, y le entregaron $50,000 al señor Hoffman, pero el señor Trump lo libera o no lo toma en cuenta. No, ese es mi amigo, como pasó una vez aquí con un presidente, Hipólito Mejía. Le señalaron un funcionario que estaba haciendo actos de corrupción en su oficina. Él es corrupto, pero es mi amigo y nadie lo quita de ahí. Está bien. ¿Y ustedes creen que esos son comportamientos de un presidente? Entonces, Bob Menéndez está sentenciado a 11 años y su mujer a 4. Un senador de los Estados Unidos, por asunto de un soborno. Entonces, Tom Hoffman, que es el zar de la frontera, ahora lo acusan de recibir $50,000 de soborno, pero el hombre, Trump, no lo toma en cuenta. No, lo absuelve, ese es mi amigo. Es decir, eso es Estados Unidos que estamos viendo, señores. En un Estados Unidos del siglo XVII, digo yo. Algo increíble en una sociedad tan desarrollada como esa. Pero vimos ese comportamiento mismo de los europeos. Ese comportamiento pro-Palestina de esos países es molesto por las mismas actuaciones de Trump con respecto a Europa y los amigos. Esa condición o ese comportamiento dinamitero y de estampida. Hoy se están ellos como burlando de Estados Unidos y de Israel, pidiendo que el Estado de Palestina sea una realidad. Cosa que yo sé que eso es perder su tiempo, porque los palestinos son los primeros enemigos de que le hagan el Estado, lamentablemente, aunque es necesario que Israel tenga que buscarle una solución a eso, o tendrá que borrar la mezquita de Al-Aqsa de ahí, para que vengan las cruzadas musulmanas, que serían las medialunas musulmanas. Porque ¿qué es lo que va a pasar ahí? Es decir, la gente de Cisjordania no tiene el mismo comportamiento de Hamás. Porque los de Hamás son unos terroristas que se han protegido en esa población civil. Pero los de Cisjordania, ¿dónde están? No son aquellos. Sin embargo, fíjense, los de Cisjordania le presentan entonces una querella a Gran Bretaña que lo quiere ayudar, pero es que no hay forma de ayudar a ese pueblo palestino porque no tiene líderes, no tiene guías, lamentablemente. Y actúan, entonces le pide a Inglaterra que le devuelva 2 billones de pesos por el dominio del 1918 al 1948. Pero Estados Unidos, Inglaterra le abren el espacio a Naciones Unidas para que tengan un Estado junto a Israel y se negaron. Entonces, ¿qué es lo que quieren los palestinos? Entonces, hay un lío ahí que uno ni sabe qué es lo que va a hacer, si Israel tiene o no razón en lo que está haciendo. Lamentablemente, porque a los otomanos entonces que dominaron Palestina le van a cobrar. Pero es una forma como si estuvieran infiltrados los propios palestinos, será infiltrado por el Mossad. Uno no entiende qué lío que tienen esta gente allí. Quieren una cosa y le ofrecen apoyo y no lo aceptan. Entonces Israel lo machaca y lo está sacrificando casi en forma holocaustica, como hemos dicho. No hay quien entienda. Palos y boga y palos y no boga, como decía el padre Cavaloto. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.